Salmo 40, versículo 10, dice así: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Con este pasaje del salmista le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices, nuestros corazones brincan y saltan de gozo, porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Ese es uno de los tantos propósitos que tenemos en mente al hacer estas programaciones. Y queremos extenderle un saludo muy, pero muy especial a todos los hermanos que quieren o que tienen serios planes de dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Ese es uno de los anhelos más grandes de todo nuestro ser. No solamente de mi corazón, sino el anhelo de todos los ángeles del cielo que nunca, pero que nunca cayeron. El anhelo de todo el cielo es que dejemos de ser cristianos superficiales y podamos realmente asesinarle a la ignorancia, matar la ignorancia, crecer en conocimiento, enriquecernos cada vez más y más y más por medio del estudio profundo de la palabra de nuestro Dios. Porque es la única forma de crecer. No existe otra. Es la única forma. Por lo tanto, hermanos, en esta hora, una vez más, vamos a colocarnos el equipo de buceo y vamos a zambullir en aguas profundas. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Una vez más me viene a la mente el pasaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria. Así que, hermanos, le queremos extender un saludo a todos los hermanos. No importa el lugar, la ciudad, el pueblo, el país donde se encuentren, a todos los que quieran navegar con nosotros en aguas profundas, a todos los que quieran hacer eso, siempre, pero siempre van a ser muy bienvenidos. Por lo tanto, le invitamos también a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Isaías 28:10, Isaías 28:13, Isaías 8:20. Esos son nuestros jefes. Segunda de Crónicas 20:20. Esos son y serán siempre nuestros jefes principales. Por lo tanto, estamos gozosos, felices, porque una vez más podemos darle a la trompeta el sonido certero.
Entonces, vamos a comenzar doblando nuestras rodillas para orar, para pedirle al Señor que nos dé su Espíritu, que pueda soplar sobre nosotros y darnos su Espíritu. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque eres maravilloso. Eres un Dios tan inmenso, tan extraordinario, excelente, lleno de características y atributos extraordinarios. Y te alabamos y te adoramos y te agradecemos por todo lo que nos das. Gracias, muchísimas gracias por ser tan compasivo y clemente para con nosotros. Y en esta hora, oh Dios, en que vamos a profundizar en tu palabra y al mismo tiempo se va a grabar para poder compartir con otras personas, queremos que tú nos des tu Espíritu, que el Espíritu Santo nos pueda convencer, nos pueda redarguir, nos pueda impresionar, nos pueda impactar, porque necesitamos muchísimo la presencia maravillosa del Dios Espíritu Santo, que es tu representante legítimo, tu único representante legal en esta tierra. Oh Señor, dejamos todo en tus manos y acompáñanos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces una vez más para estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a mirarle entonces a nuestra compañera de trabajo, porque aquí tenemos el título del tema, el tema número 375, que lleva por título, en forma de pregunta, ¿a quién representa Mefiboset? En tipo y en antitipo. ¿A quién representa Mefiboset en tipología bíblica? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Por lo tanto, vamos a buscar los pasajes. Resulta que acá tenemos el texto clave, 2 de Samuel capítulo 9, ¿verdad? No puse acá los versículos porque es todo el capítulo 9, pero acá también tenemos un texto clave. Acá tenemos un texto muy clave que es 2 de Samuel 4:4. Entonces, tanto este como estos dos están como texto clave. Por lo tanto, vamos a buscar primero 2 de Samuel 4 y después pasamos a 2 de Samuel 9. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en 2 de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 4 verso 4. 2 de Samuel capítulo 4 verso 4 dice así el registro inspirado: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Ojo con ese detalle, no se olviden de ese detalle porque nos va a servir bastante. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza. Le tomó y huyó, y mientras iba huyendo
apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Qué tremendo pasaje tenemos acá, hermano. Noten, acá, segunda de Samuel 4:4, ya nos identifica quién es Mefiboset. O sea, Mefiboset es el hijo de Jonatán. Ese es el tipo que hoy vamos a estudiar. ¿A quién representa Mefiboset en tipo y antitipo? ¿Está? Muy bien. Entonces, vamos ahora a buscar segunda de Samuel capítulo 9. Ya vimos el versículo 4, ahora pasamos a segunda de Samuel capítulo 9. Vamos a leer estos versículos que aparecen acá, porque de aquí vamos a sacar cosas muy importantísimas. Dice así el registro bíblico. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Ojo con ese detalle. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ojo con ese detalle, en Lodebar, porque también nos va a servir. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Noten, 3 cosas le dice David que va a hacer por Mefiboset. Versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Ojo con ese detalle, porque también nos va a servir. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Ojo con eso, tenga pan para comer, porque también nos va a servir ese detalle. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Ojo con eso. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Noten ese detalle, también nos va a servir.
Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá. Ahora, habiendo leído estos dos versículos que son base, ahora sí estamos en condiciones de desarrollar el tema. Entonces, la primera pregunta que viene a la mente es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué razón David tuvo misericordia de la casa de Saúl? ¿Por qué? ¿Por qué razón David tuvo compasión o misericordia de la casa de Saúl? Vamos a buscar 3 versículos, vamos a buscar que van a arrojar luz sobre este tema. Primero, Proverbios 19:22. Proverbios 19:22. Proverbios 19:22 es el pasaje que vamos a buscar ahora mismo. Proverbios 19:22, ahí, acá, en este versículo vamos a encontrar la respuesta. Noten lo que dice el versículo 22. Contentamiento es a los hombres, ¿qué dice? Hacer, ¿qué cosa? Hacer misericordia. Qué lindo pasaje, hermano. ¿Qué dice? Contentamiento es a los hombres el hacer o el tener misericordia. Ahí tenemos una linda pista. Acá ya tenemos la primera pista. Ahora, vamos a buscar también Miqueas 6:8. Miqueas capítulo 6. Miqueas, uno de los profetas menores. Miqueas capítulo 6. Vamos a ver qué encontramos acá. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y ahora viene: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Acá tenemos otro pasaje que nos ayuda a responder la pregunta que nos acabamos de formular. Y también tenemos Zacarías 7:9. Vamos a buscar Zacarías. Zacarías capítulo 7, verso 9. Dice: así habló Jehová diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada uno con quien, con su hermano. Qué lindos versículos. Noten, acá con estos 3 versículos ya tenemos una idea bien clara del por qué David tuvo misericordia de la casa de Saúl. Entonces, la siguiente pregunta: ¿por qué el versículo 1 de 2 de Samuel 9, por qué en el versículo 1 dice por causa de Jonatán? Qué linda pregunta, porque eso es lo que dice 2 de Samuel 9:1, que la razón o el motivo por el cual David tuvo misericordia de la casa de Saúl fue por
causa de Jonatán. Entonces, para saber el motivo o la razón, tenemos que ir a 1 Samuel 18:3. Vamos a buscar ese pasaje. 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18 versículo 3. Interesantísimo, hermano. Este versículo es cortito, pero tiene un profundo y hermoso mensaje. Noten lo que dice el versículo 3. E hicieron pacto. Ahí está. Ojo con ese detalle. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¡Qué interesante, hermano! Quiere decir entonces que la palabra clave que tenemos que anotar acá es la palabra pacto. Esta palabrita es clave. No se olviden de esta palabrita porque es súper clave. O sea que el versículo 3 nos dice que hubo un pacto entre Jonatán y David. Entre los dos hubo un pacto. Eso nos va a servir de mucho, pero de mucho nos va a servir. Y ya vamos a llegar a algo hermoso. Ahora, a 1 Samuel 18:3 le tenemos que agregar otro condimento más. Y se encuentra en 1 Samuel 20, versículos 15 y 42. 1 Samuel 20, versículos 15 y 42, vamos a leer ahora siguiendo noten mi dedo acá, siguiendo este detalle que es súper importantísimo. Noten lo que dice el versículo 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes, ojo con esto, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Qué interesantísimo, hermano, lo que dice acá. Acá tenemos un versículo precioso. Y este pasaje también está cargado de tipología. Noten, hermano, este versículo 15, no se olviden. Está prohibido olvidarse de este versículo porque tiene mucho peso. Ahora, noten lo que dice también el verso 42. Del 15 brincamos hasta el 42 y dice: y Jonatán dijo a David: vete en paz. Y noten ahora por qué. ¿Por qué él se tenía que ir tranquilo? Noten, porque ambos hemos jurado. Acá está. Noten, miren esta palabra que yo estoy colocando acá en mi dedo. Ambos hemos jurado, o sea, hemos hecho un pacto. Noten, ¿qué más dice? Hemos jurado por el ¿qué? Por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Qué interesantísimo,
hermosísimo, hermano, lo que tenemos acá. Acá tenemos algo espectacular. Acá tenemos algo hermosísimo. Entonces, quiere decir que Jonatán y David, noten, acá vamos a hacer un resumen. Esta J que está acá es de Jonatán y esta D que está acá es de David. Quiere decir entonces que la primera tipología que encontramos es entre Jonatán y David por este pacto que hicieron entre estos dos. Quiere decir entonces que Jonatán acá es sinónimo de Dios el Padre. Y David es sinónimo de Dios Hijo. Dios el Hijo. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que Jonatán equivale a esto y David equivale a esto? ¿Por qué? Acá viene algo hermosísimo. Noten, hermano, ¿sabían ustedes que este pacto entre Jonatán y David era un símbolo precioso del pacto que hizo el Padre y el Hijo antes de la caída de nuestros primeros padres en favor de la humanidad? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes, hermanos, que este pacto entre Jonatán y David es un símbolo del pacto que hizo Dios el Padre con su Hijo Jesucristo en caso de que el hombre cayese? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore lo que estamos diciendo? Hermosura de hermosura es lo que viene a continuación. Noten lo que dice: deseado de toda la gente, página 774. Hermoso, hermoso, hermosísimo. Noten lo que dice: desde antes de que fueran echados los cimientos de la tierra, eso es la creación, desde antes de que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre. ¿Qué dice? Acá está diciendo que mucho antes de la creación de este mundo, mucho antes de la creación de los ángeles incluso, mucho antes, el Padre y el Hijo hicieron ¿qué? Hicieron esto. Hicieron un pacto en caso de que el hombre sea vencido por Satanás. Y noten qué más dice. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la raza humana. ¡Qué impresionante, hermano! Quiere decir entonces que la primera tipología que encontramos acá es entre Jonatán y David, que equivale a el pacto que Dios el Padre hizo con Jesucristo. O sea, ellos hicieron esto. Ellos hicieron así. Juntaron sus manos en un solemne compromiso
de que Cristo sería el fiador de la raza humana en caso que éste sea vencido por Satanás. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Y saben en qué momento? ¿Saben específicamente? ¿Saben en qué momento el Hijo cumplió el pacto que hizo con su Padre mucho antes, allá en la eternidad? Mucho, pero mucho antes que los ángeles del cielo incluso vinieran a la existencia. ¿Saben cuándo Cristo cumplió el pacto? Cuando en la cruz dijo: consumado es. ¿Y saben por qué? Porque cuando Él en la cruz dijo consumado es, el deseado de toda la gente dice que Él se estaba dirigiendo a su Padre. Por esto que está acá, por este detalle que está acá, porque hubo un pacto entre ambos y ellos tenían que cumplir ese pacto, y ese pacto se cumplió a cabalidad, en su totalidad, cuando Él en la cruz dijo: consumado es. Y ahí se dirigió a su Padre y le dijo: he cumplido con el convenio. He cumplido a cabalidad con el pacto que un día hicimos, mucho antes de la fundación de este mundo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué Dios más maravilloso que tenemos! Ahora, noten, ¿a quién representa Mefiboset? En tipo y antitipo. Entonces, Mefiboset representa dos cosas. En primer lugar, según este versículo que ya leímos, 2 Samuel 4:4, porque en este versículo hay una caída. Ojo con eso. Dice que cuando iban huyendo, dice que la nodriza que le llevaba en los brazos a Mefiboset se cayó, y como fruto de la caída, Mefiboset se queda paralítico o lisiado de los pies. Entonces, eso quiere decir que en primera instancia, por eso pusimos acá el número 1, en primera instancia, Mefiboset representa la caída de la raza humana, la caída de Adán y Eva y de toda su descendencia en el pecado. Ahí en primera instancia. Eso es en primera instancia. Y ahora vamos a ver en segunda instancia. Y en segunda instancia vamos a encontrarnos con Hebreos 13, 12 y 14, que nos va a enseñar que Mefiboset representa a todos los lisiados o paralíticos espirituales que hoy hay dentro de la iglesia. ¡Qué tremendo, hermano! Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 12. Vamos a buscar este pasaje porque Mefiboset no solamente representa la caída de Adán y Eva o de la raza humana en el pecado, sino también a todos los lisiados espirituales. Vamos a buscar. Vamos a leer Hebreos capítulo, acá es 12. Perdón, acá vamos a borrar, es 12, no es Hebreos 13, es 12. Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13.
13. Acá vamos a cambiar en lugar del 4 ponemos el 3. Ahí está. Hebreos 12 y 13 dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas, ¿qué dice? Las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que dice acá. Quiere decir entonces que en segunda instancia, Mefiboset es un símbolo de esto, de los lisiados espirituales, según Hebreos 12 y 13. Ahora, estos pasajes que acabamos de leer, vamos a comparar este pasaje que está acá, que ya leímos, vamos a comparar con Proverbios 4:19. Vamos a buscar Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículo 19. Noten, hermano, hay un paralelo perfecto entre Hebreos 12 y 13 con Proverbios 4:19. Noten lo que dice: el camino de los impíos es como la oscuridad. Y ahora viene: no saben en qué tropiezan. ¡Qué impresionante, hermano! ¿Qué dice? El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ahí está. Y tropezar tiene que ver con los pies y las piernas, porque uno no se tropieza con el dedo de la mano, uno se tropieza con los pies. Y por eso acá este pasaje de Hebreos 12, que habla justamente de los cojos y los paralíticos, tiene mucho, pero mucho que ver con el versículo 19 que acabamos de leer. Ahora, noten lo que dice también el versículo 26. El versículo 26 también es otro pasaje que corre paralelo con estos dos que están acá. Noten lo que dice de Proverbios 4, versículo 26. Examina la senda de tus pies. Ahí está. Noten, examina qué cosa, la senda o el camino de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Ahí está. Noten qué interesantísimo. Y ahora pasamos al versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Qué tremendo, hermano, lo que está diciendo. Quiere decir entonces que Hebreos 12, versículos 12 y 13 tienen su paralelo en Proverbios 4, 19, 26 y 27. Tres versículos claves que corren paralelo con este. ¿Está? Muy bien. Hasta ahí estamos súper bien. Ahora, otra pregunta interesantísima que viene al caso es la siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual muchos se convierten en lisiados espirituales? ¡Qué linda pregunta! Esta pregunta vale la pena
tratarla lo mejor posible. Noten, la respuesta la encontramos en Alza tus ojos, página 308, y dice así: los que pretenden ser discípulos de Cristo a menudo manifiestan dureza de corazón y ceguera mental. Ahí paramos porque ahora tenemos que mirar lo que está en la pizarra. Y acá están las dos características que acabamos de leer: dureza de corazón y ceguera mental. Esto es lo que dice la sierva del Señor, que muchos que dicen ser cristianos manifiestan estos dos rasgos negativos o pecaminosos. Y noten cómo sigue diciendo: porque no escogen ni ponen en práctica la voluntad de Dios, sino la suya propia. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual muchos que dicen ser cristianos manifiestan dureza de corazón y ceguera mental? ¿Cuál es la razón? La razón es porque ellos prefieren hacer su voluntad y no la voluntad del Creador. Entonces, como resultado de eso, noten qué viene. Sigue diciendo: el cojo y el débil suponen que los tales son guiados por Dios y por consiguiente piensan que su juicio debe ser correcto. De esa manera, muchos siguen sendas falsas. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual hay muchos lisiados espirituales? Acá está. Estas son las dos razones. Acá tenemos las dos razones o los dos motivos por los cuales muchos llegan a convertirse en paralíticos o lisiados espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque manifiestan dureza de corazón y ceguera mental. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Esto es demasiado tremendo. Ahora, ¿cuál es una de las advertencias más fuertes que el cielo le hace a los lisiados espirituales? Reflejemos a Jesús, página 227, tiene la respuesta a esta pregunta. Dice: preparemos sendas rectas para que el cojo no se salga del camino. De paso, hermano, cuando decimos sendas rectas, ¿a qué versículo tenemos que ir? ¿Ustedes saben a qué versículo tenemos que ir cuando se dice sendas rectas para vuestros pies? Sí o sí tiene que ser Jeremías. No puede ser otro. Sí o sí tiene que ser Jeremías. Noten, Jeremías capítulo 6. Acá está. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad. ¿Por qué dice? Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Noten, ese andar por él tiene que ver con los lisiados espirituales. Pero si resulta que la persona manifiesta dureza de corazón, manifiesta ceguera mental, ¿qué ganas va a tener ni siquiera de preguntar por las sendas antiguas? No va a tener ninguna gota, ningún interés en preguntar
ni siquiera en saber. ¿Por qué? Porque tiene estas dos características que son dos maldiciones que lleva consigo. Y hasta que el Espíritu Santo no destruya estas dos maldiciones que esa persona tiene, va a seguir siendo lisiado espiritualmente hablando. Entonces dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. En el momento en que ellos dijeron, no andaremos, automáticamente se convirtieron en esto. Automáticamente. En el instante que ellos dijeron, no andaremos, ellos se convirtieron en lisiados espirituales. Ahora, sigue diciendo la cita. Nadie siga un sendero tortuoso. ¡Epa! Ojo con eso. Nadie siga ¿qué? Un sendero tortuoso que otro haya hecho. Hermano, qué tremenda advertencia tenemos acá. Eso quiere decir que yo nunca me puedo guiar por la opinión de nadie. Yo nunca me tengo que guiar por la opinión de ningún pastor, de ningún dirigente, no importa el cargo que tenga, que no le suceda a ustedes lo que una vez me sucedió a mí cuando era novato, cuando estaba iniciando recién mi vida cristiana. Un día yo me fui a la casa de un pastor adventista y le pregunté si un adventista podía votar. Y él me dijo, sí, tú puedes ir y votar, no hay ningún problema con eso. Y después, con el correr del tiempo, un día yo estaba leyendo el libro Obreros Evangélicos y ahí me encuentro con una cita de la señora White que dice que si yo voto por un candidato presidencial, me hago culpable de los pecados que ese cometa en el ejercicio de sus funciones. ¡Qué tremendo, hermano! Y eso es lo que muchas veces sucede. Uno se guía por lo que dice el pastor, el dirigente, el que sea. No importa el título o el cargo que tenga. Hermano, dejemos de escuchar a los hombres. Ya es hora de dejar de escuchar las voces humanas. Tenemos que guiarnos sola, única y exclusivamente por un así dice Jehová. Así como suena. Pues de ese modo no solo se perdería él. Noten, esto es si elegimos el camino o el sendero tortuoso. Dice, sino que mostraría ese camino más claramente a otro para que lo siga. Decida que en cuanto a sí mismo, usted andará en el camino de la obediencia. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Como dice el profeta Isaías. Como dice Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano izquierda ni tampoco torzáis a la mano derecha. Qué tremendo es esto, mis amados. Ahora, ¿qué relación tiene Job 5, 17 y 18 con los lisiados o cojos espirituales? Vamos a buscar Job capítulo 5. Job capítulo 5, versículos 17 y 18. Ahora vamos a relacionar Job 5, 17 y 18 con estos
con este tema. Dice el versículo 17: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¡Qué lindo pasaje! Versículo 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¡Qué lindo versículo! Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver este pasaje con los lisiados espirituales? Noten, los lugares celestiales. Lugares celestiales, página 267, dice: Dios ve peligros que nos amenazan, que nosotros no podemos ver. ¿En qué nos hace pensar esto que acabamos de leer? En esto. Acá está. Ceguera mental o ceguera espiritual. Entonces, cuando dice Dios ve peligro que nosotros no alcanzamos a ver, es evidente que estamos ciegos. Y si estamos ciegos, corremos el riesgo de terminar siendo lisiados espirituales. Dice: puede permitir que venga sobre su pueblo lo que llene su corazón con tristeza. ¿Qué va a pasar entonces? Como fruto de estas dos características que Dios sabe que la persona tiene, Dios permite una desgracia en su vida. Dios permite una prueba que sea a prueba de fuego, una prueba tremenda en su vida. Noten, porque ve, como Él no es ciego, pero nosotros sí, pero Él ve que necesita enderezar la senda para sus pies, para que el cojo no se salga del camino. ¡Qué interesantísimo, mis amados! Noten, quiere decir entonces que si una persona tiene estas dos características, lo más probable es que se cumpla en su vida el versículo 17 y 18 del capítulo 5 de Job. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que esto desaparezca. Y esto también, lógico, de tal manera que él no se convierta en ¿qué? En lisiado espiritual. Por eso es que el versículo 18 dice que él hiere, pero sus manos también curan. O sea, en otras palabras, él hiere en el sentido de darle una prueba, pero esa prueba va a ser ¿con qué finalidad? Con la finalidad de purificarle, con la finalidad de limpiarle, sacarle la venda de los ojos que le está impidiendo ver algo que él no ve por su ceguera que tiene, de tal manera que Dios pueda obrar un cambio maravilloso en esa persona. ¡Qué cosa más espectacular! Ahora, ¿sabían ustedes que Satanás crea cosas buenas que los lisiados no perciben? ¿Sabían eso?
¿Sabían ustedes que Satanás fabrica cosas buenas, cosas aparentemente buenas, pero todo hay que ponerlo entre comillas? Satanás fabrica cosas buenas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ni los lisiados, ni los cojos, ni los paralíticos se den cuenta de qué, de la condición tan técnica en la cual se encuentran. Qué impresionante, mis amados. Ahora, ¿dónde dice eso? Vamos a buscar. Dice, Evangelismo, página 429. Noten esta cita, hermano, porque es espectacular. Muchas cosas aparentemente buenas necesitarán considerarse cuidadosamente con mucha oración. Noten, y ahora va a decir por qué. Porque son invenciones del enemigo que tienen la finalidad de conducir a las almas por sendas falsas. ¡Qué tremendo, hermano, lo que dice! Esto es impresionante. Noten, Satanás inventa, crea o fabrica cosas que para cualquiera va a decir, pero esto no tiene nada de malo. Cualquier adventista va a decir, pero no, esto es algo inofensivo. Hermanos, ustedes ya escucharon que muchos predicadores dicen así: Satanás es un enemigo vencido. Satanás es un enemigo vencido. Satanás fue vencido por Cristo en la cruz. Yo escuché muchas veces eso, pero hay un detalle que ellos se olvidan. ¿Saben cuál es ese detalle? Es cierto que Satanás es un ser vencido. Fue vencido por Cristo, y no solamente en la cruz, sino también en el cielo. Le venció en el cielo y acá en la tierra, dos veces. Pero ¿saben cuál es el detalle que se olvidan? Que Él no es inofensivo. Una cosa es vencido y otra cosa es inofensivo. Son dos cosas muy diferentes, mi estimado. Por lo tanto, ojo con ese detalle. Y esto que estamos diciendo tiene mucho que ver con esta cita que estamos considerando, que se encuentra en Evangelismo, página 429. Porque acá dice que muchas cosas aparentemente buenas necesitarán considerarse cuidadosamente con mucha oración. ¿Por qué? Porque son invenciones del enemigo. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que tú te conviertas en un lisiado espiritualmente hablando. ¡Qué tremendo, hermano! Y adivinen con qué versículo la señora White va a citar cuando concluye esta cita. ¿Saben cuál es el versículo que va a citar ahora? Hebreos 12:13. Este que está acá. Noten, Hebreos 12:13. Y termina la cita diciendo: pero el ojo de la fe puede discernir lo que es divergente del camino correcto. Ahí está. Ahí entra
El ojo de la fe, que es contrario a esto, es totalmente lo opuesto. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle interesante. ¿Qué relación tiene este tema con el ángel de Apocalipsis 18? ¿Sabían ustedes, hermanos, que este tema que estamos estudiando tiene mucho que ver con Apocalipsis 18? ¿Cómo? Vamos a ver. Testimonio para los ministros, página 468, dice así: necesitaréis trazar sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino. Estamos rodeados por los que cojean y claudican con respecto a la fe, y habéis de ayudarles siendo firmes en los principios. Sé que debe hacerse una obra en favor de la gente, de otra manera muchos no estarían preparados para recibir la luz del ángel enviado del cielo. Y ese ángel es Apocalipsis 18. El ángel de Apocalipsis 18, o sea, la lluvia tardía. Quiere decir entonces, hermanos, que este tema sí o sí tiene que ver con la luz del ángel de Apocalipsis 18. ¿Por qué? Porque es imposible, es completamente imposible ser lisiados, paralíticos, espirituales y al mismo tiempo recibir la lluvia tardía o la luz del ángel de Apocalipsis 18. Es imposible. Es completamente imposible. No se puede ser paralítico, espiritual o lisiado y al mismo tiempo recibir la lluvia tardía o recibir la luz del ángel de Apocalipsis 18. No se puede. Es completamente imposible. Ah, interesante, ¿eh? Tremendo este detalle. Ahora, vamos otra vez al versículo 7. Noten, en el versículo 7 de 2 de Samuel 9, David le promete 3 cosas a Mefiboset. Número 1, que va a tener misericordia de él. Eso ya vimos. Pero si ustedes quieren agrandar un poco más el panorama, si quieren un versículo más les doy. Job 6:14. Job 6:14, pongan al lado del primer pedido que David, de lo primero que David le dice a Mefiboset que va a hacer por él. Va a tener misericordia de él. Eso nos lleva a Job 6:14. Ahora, en segundo lugar les dice que le va a devolver todo el campo de Saúl. Ahora, ¿por qué David le dijo a Mefiboset que le iba a devolver el campo de Saúl? Vamos a buscar Ruth 4, versículo 5. Ahí está la respuesta. Ruth. Vamos a buscar el libro de Ruth. Ruth capítulo 4, versículo 5. En Ruth capítulo 4, versículo 5, vamos a encontrar la respuesta a este detalle.
Ruth, ya, vamos a... Acá, Ruth capítulo 4, versículo 5. Dice así: entonces replicó Booz, noten, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto. Y ahora viene el detalle que va a arrojar luz sobre el pedido, lo que David le dice a Mefiboset que va a hacer por él. Noten, la última parte del versículo 5. Para que restaure el nombre del muerto sobre su posesión. Ahí está. Este versículo arroja luz sobre el por qué David le dijo a Mefiboset que le iba a dar todo el campo que era de Saúl. Ahora, número 3. Hay otra cosa más que le dice que va a hacer por él. Y la tercera cosa es que va a comer pan a su mesa. ¿Y qué lección sacamos de ahí? Proverbio 11:25. Vamos a buscar Proverbio 11:25. Porque, hermanos, varias veces se repite. En 2 de Samuel 9, varias veces se repite el detalle de pan, de que él iba a tener pan en su mesa. Proverbios 11:25. Noten lo que dice. El alma generosa, ¿qué dice? Será prosperada. Noten. Y el que saciare, él también será saciado. Ahí está. ¡Qué lindo detalle! Quiere decir que Proverbio 11:25 arroja luz sobre la tercera cosa que David le dijo a Mefiboset que iba a hacer por él. Pero no termina acá. Noten lo que dice Isaías 32:8. Hay un versículo más. Isaías 32, versículo 8. Noten. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. ¡Qué espectacular, mis amados! Noten lo que dice. Pero el generoso pensará que generosidades, y por generosidades será exaltado. ¡Qué lindo versículo! ¡Qué versículo más espectacular! Quiere decir entonces que tanto Proverbios 11:25 como Isaías 32:8 arrojan luz sobre la tercera cosa que David le dijo a Mefiboset que iba a hacer por él. Anoten estos versículos porque son muy interesantes. Ahora, ¿por qué Mefiboset se puso el título de perro muerto? Eso lo dice también ahí en 2 de Samuel 9, en esa conversación que tiene con David. Mefiboset le dice: ¿y tú por qué te tienes que fijar en un perro muerto? ¿Qué implicancia espiritual hay ahí? Vamos a buscar Lucas 14:11.
Lucas 14:11 tiene la respuesta a esto. Lucas 14:11. Es que la concordancia no falla, hermano. Gracias a la concordancia es que yo llego a todas estas conclusiones, hermano. Si no fuera por la concordancia, estaríamos en una situación bastante desventajosa. Noten lo que dice el versículo 11 de Lucas 14. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Será enaltecido. Quiere decir entonces que el hecho de que Mefiboset se haya colocado el rótulo o el título de perro muerto no significa que él mismo se estaba denigrando. No significa que él se estaba colocando un título, o como si fuera que se estaba, ¿cómo se puede decir la palabra? Como si fuera que se estaba convirtiendo en algo desagradable, no, sino que era sinónimo de que se estaba humillando. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir el versículo 11 de Lucas 14, porque dice que el que se humilla, ese va a ser exaltado. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre del Señor. Por eso es que el apóstol Pedro también dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¡Qué espectáculo! Ahora, ¿qué significa Lodebar? ¿Sabían ustedes qué significa Lodebar? ¿Saben, hermanos, qué significa Lodebar? Lodebar significa tierra sin pasto. Ahí está. Tierra sin pasto. Eso es lo que significa la palabra Lodebar. Lodebar era un lugar donde no había pasto. Y si no había pasto, era porque no había alimento. ¡Qué tremendo! Por esa razón, David le mandó traer a Mefiboset de Lodebar. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque, ¿con qué propósito? Porque David sabía que Lodebar no era un lugar para Mefiboset. Entonces, por esa razón es que noten, hermanos, cómo se repite en el versículo 7 dice: y tú comerás siempre a mi mesa. Después en el versículo 10 la misma cosa. En el versículo 11 la misma cosa. Noten como 3-4 veces se repite el mismo detalle. ¿Cuál detalle? Que Mefiboset iba a comer en la mesa del rey. Iba a ser privilegiado en comer de la mesa del rey. Ahora, hermanos, ¿quiénes son los que hoy por hoy todavía continúan en Lodebar? ¿Saben quiénes son los que hoy todavía continúan en Lodebar? Son aquellos que se mantienen como bebés espirituales. Aquellos que no profundizan la palabra de Dios.
Aquellos que no quieren profundizar la palabra de Dios y solamente se conforman con un miserable, porque ese es el nombre que se le puede dar, miserable folleto de escuela sabática. Esos son los que viven en Lodebar. Y desgraciadamente hay millones y millones y trillones de adventistas y de cristianos en general que viven en Lodebar, porque Lodebar es una tierra sin pasto. Ellos viven y no comen. Ellos viven en un lugar donde no hay alimento. Ya es hora de que salgan de Lodebar y vayan a comer de la mesa del rey. ¿Y cuál es la mesa del rey? La mesa del rey es la Biblia y el espíritu de profecía. Todos aquellos que salieron un día de Lodebar y están profundizando en la Biblia y en el espíritu de profecía, eso equivale a comer de la mesa del rey. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Yo te invito, mi estimado, ¿estás tú dispuesto a salir de Lodebar? ¿Estás tú dispuesto a salir de allí y colocarte, sentarte en una mesa donde hay banquetes, donde se sirven alimentos sabrosísimos y a la vez muy nutritivos que te van a hacer crecer espiritualmente? ¿Estás tú dispuesto a eso? Si lo estás, yo te invito para que a partir de ahora te pongas el equipo de buceo y empieces a zambullirte en aguas profundas. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar. Vamos a terminar para orar porque hasta aquí llegamos. Vamos a terminar orando para pedirle al Dios del cielo que nos ayude para que podamos realmente convertirnos en verdaderos cristianos, pero no lisiados, para que no salgamos del camino correcto, como dice Hebreos capítulo 12. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque eres maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos tanto, tanto, tanto. Y queremos que tú seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Dejamos todo en tus manos. Ayúdanos, oh Dios, para que pueda desaparecer de nuestra vida estas dos maldiciones que vimos hoy, que se llaman dureza de corazón y ceguera mental, para que no tengamos que convertirnos en lisiados ni paralíticos espirituales. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.